El Ministerio de Salud de Venezuela anunció recientemente una alerta epidemiológica, esto como consecuencia de 5 casos confirmados a nivel nacional del virus de Oropouche. Vamos a conocer a continuación si este virus representa un riesgo real para la salud de los venezolanos. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a una nueva edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y les saludo en nombre de todo el equipo. Este espacio, que es producido por Public Insight, tiene como propósito realmente ayudarlos a ustedes a comprender parte de la prevención de diferentes patologías. En esta oportunidad, conversando sobre este virus que se ha detectado ya en territorio nacional. Para ello, nosotros vamos a conversar con la doctora Yoxibel Limas Pérez. Ella es médico infectólogo. Gracias por recibirnos. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Yoxibel, yo quisiera que empezáramos nosotros definiendo, el origen, ¿no?, de este virus. ¿Dónde se originó? ¿Hace cuánto tiempo? Y también comprender un poco, todo lo que tiene que ver con este virus que, como lo indicaba, se ha detectado ya en territorio venezolano. Sí, el Oropouche es un virus que ya tiene mucho tiempo con nosotros. Fue detectado por primera vez en 1955 en la Vega de Oropouche. Eso es una localidad ubicada en Trinidad y Tobago, y desde allí está presente en muchos países de Latinoamérica. Brasil es característicamente el país que más tiene casos de Oropouche desde ese momento, debido al clima y a la presencia de la selva amazónica, porque este es una arbovirosis. La arbovirosis significa que es un virus que es transmitido a través de vectores. El vector que transmite este virus es el llamado culicoides y el culex, dependiendo si es urbano o selvático. En la selva del Brasil, en la selva amazónica, se han detectado muchos casos desde hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado fueron diagnosticados 16.000 casos de Oropouche. Actualmente, lo que nos llama la atención y lo que le está llamando la atención a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud es que se han encontrado varios casos en otros países donde no habían estado presentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en 3 países de Europa fueron diagnosticados casos de Oropouche, pero fueron importados de otros países, y sobre todo en Estados Unidos se está hablando de que esos casos vinieron de Cuba, porque Cuba actualmente está presentando la presencia de este virus. Nosotros en Venezuela, a partir de la comunicación del Ministerio de Salud, se detectaron 5 casos. Probablemente han habido casos desde hace algún tiempo, es muy probable, debido a que los síntomas de este virus concuerdan o son muy similares a los síntomas del dengue, a los síntomas del chikungunya y de los síntomas del Zika. Porque el paciente va a presentar fiebre muy alta que puede durar de 5 a 7 días, escalofríos, sudoración, mucho dolor de cabeza, puede presentar un exantema también, puede presentar vómitos y náuseas. Y como sabemos, estos virus pueden estar relacionados con pacientes con dengue inclusive. Entonces, muchos de estos casos pueden estar siendo diagnosticados de mala manera por otro virus. Nosotros como médicos primero debemos descartar la presencia de dengue, de Zika y chikungunya, y posteriormente es que el Instituto Nacional de Higiene, si estas serologías están negativas, es que va a hacer la determinación de una PCR, de una reacción de cadena polimerasa, para detectar si el paciente tiene el virus de Oropouche o no. La característica de este virus es que este virus tiene una baja mortalidad, a diferencia de dengue. De hecho, solamente se han detectado 4 fallecidos en Brasil el año pasado, y estaban relacionados con pacientes que tenían enfermedades de base, comorbilidades de base, como eran embarazadas, pacientes de alta edad, diabetes o hipertensión. Por eso es que una de las características principales que debemos tomar en cuenta ahorita es que debemos tener las medidas de precaución, porque si las personas que ya tienen un sistema inmunológico que está alterado van a tener una infección por este virus o por cualquier otra infección, que va a ser una infección que puede llegar a la mortalidad.
Fíjate que nos comentas algo sumamente interesante y es precisamente, bueno, la similitud que tiene este virus en comparación a otros en relación a la sintomatología. Sin embargo, me gustaría que dejáramos claro cuáles pudiesen ser algunas diferencias. Sé que a lo mejor no son muchas, pero me imagino que ustedes como médicos especializados en esta área tienen el conocimiento necesario para poder hacer ciertas diferencias. ¿Cuáles pudiesen ser esos factores que los llevarían a ustedes a identificar que en este caso, en caso de que se presente algún paciente con este tipo de sintomatología, ustedes sepan que están precisamente ante la presencia de un caso de virus de Oropuche? Bueno, sí, la característica clínica de este virus es que generalmente tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días, igual que la mayoría de los virus. La clínica va a durar de 5 a 7 días, generalmente 1 o 2 semanas. El paciente va a tener fiebres muy altas, sudoración profusa, mucho dolor de cabeza, un exantema, puede presentar náuseas y vómitos. A diferencia del dengue, es muy improbable que vaya a tener descenso de las plaquetas, que es una de las características que puede distinguirnos con dengue. El paciente va a tener mucho dolor articular, que esta era una característica muy frecuente de chikungunya. Entonces yo a veces digo, bueno, es un dengue mix con chikungunya. Entonces el paciente puede estar postrado porque el dolor de las articulaciones y de los músculos es muy fuerte y puede tener limitación funcional. En los casos complicados de este virus puede tener una meningitis aséptica, que es esa alteración o la infección o la presencia de este virus a través del sistema nervioso central que lo forman la meninge, o pueden ser encefalitis, y el paciente puede tener como una alteración del estado de conciencia, mareo, náusea, y generalmente tiene un periodo que es o una recuperación que es muy buena en la mayoría de los casos, porque la mortalidad es muy baja. El tratamiento de estos pacientes es un tratamiento sintomático, no existe tratamiento específico ni un antiviral específico para el virus de Oropuche, no existe vacuna para el virus de Oropuche. No debemos alertarnos porque hasta el momento ha demostrado ser un virus más o menos benigno. Solamente tenemos que atacar esa sintomatología para evitar las complicaciones. ¿Y cuál es la complicación más frecuente que se puede dar? La deshidratación, porque ese paciente va a tener fiebre y va a tener una sudoración, va a tener pérdidas de líquidos, inclusive insensibles, que puede llevarlo a la deshidratación. Entonces, por eso el llamado es, si usted llega a tener síntomas y no sabe qué le ocurre, puede empezar a tomar antipiréticos como acetaminofén o paracetamol y posteriormente acudir a su médico para poder descartar la presencia de este virus. Importantes los datos que nos estás compartiendo, doctora, y en esta ocasión me gustaría hacer énfasis en lo que es la proliferación, ¿no?, de los casos de este virus. Usted nos mencionaba que se están presentando casos incluso en países donde no es muy común. ¿A qué se puede deber esto? Quizás, yo pudiese intuir, ¿no?, que es precisamente la proliferación de los genes, que en este caso son los que se encargan de transmitir el virus, o quizás es al flujo de viajeros. Usted nos comentaba que uno de los países donde mayor casos hay actualmente es en Cuba, y que en Estados Unidos ya se han registrado algunos casos de este virus. ¿Qué otros factores pudiesen incidir? Y también, por supuesto, también corroborar si estos factores que yo estoy mencionando realmente son los responsables de esto. Sí, bueno, muy bien mencionado. Este es un virus que se transmite a través del famoso GG, que es un mosquito, no es el Aedes aegypti, que es el famoso mosquito pata blanca que transmite el dengue, el zika y chikungunya. Este es un mosquito diferente, uno más pequeño, de unas alas color marrón, como moteado. Es un mosquito que le encanta las zonas húmedas y las zonas donde hay desechos orgánicos. Por eso es que una de las cosas que aumentó el número de casos es la presencia de cosechas de cambures en la selva de Amazonas, en Brasil, y así es que pasa esta enfermedad de la zona selvática a la zona urbana. Este mosquito hay que tratar de evitarlo, porque si no existe el mosquito, no existe la forma de transmisión, porque él tiene que picar o morder a una persona enferma para posteriormente
morder a una persona sana y así transmitir la enfermedad. Entonces las medidas de precaución que debemos tener es si vamos a estar en un lugar donde van a haber zancudos, no nada más pensar en el oropuche, tenemos que pensar en dengue. Nosotros tenemos muchos casos de dengue, chikungunya y zika en Venezuela. Entonces si vamos a estar en un lugar donde van a haber zancudos, mosquitos, utilizar ropa manga larga, que sea clara, porque sabemos que a los mosquitos les encanta la ropa oscura, tratar de evitar los horarios que les encantan los mosquitos, que es el amanecer y el atardecer, que es donde ellos salen más a picar. Si hay una persona enferma, usted debe colocar tela mosquitero y telas metálicas para evitar que esos mosquitos se introduzcan en la vivienda y así pueda picar a la persona enferma. Hay en algunos casos la utilización de repelentes, que son repelentes que se han aprobado por el Ministerio Ambiental, porque sabemos que tenemos que cuidar el ambiente. Estas cosas en conjunto pueden hacer que evitemos la propagación de estos virus. Como tú bien lo dices, probablemente lo que está informando la comunidad americana en Estados Unidos es que los casos fueron por viajeros que estaban en una zona donde había el virus, se contagiaron y posteriormente viajaron a otra zona y son los casos que están siendo diagnosticados. Entonces, bueno, gracias a la movilización que tenemos, tú hoy puedes estar en la Asia y amanecer en América Latina. Pero yo creo que de hecho el COVID-19 fue parte, ¿no?, de ese ejemplo que sirvió para dar visibilidad a que esos problemas que se encuentran quizás en otros continentes pueden llegar a ser nuestros precisamente debido al flujo de viajeros. Así es, y una de las cosas que, como bien nombras en COVID, debió habernos quedado en la memoria es la conciencia ciudadana. Si usted está enfermo, si usted presenta síntomas, si usted tiene fiebre, malestar, dolor articular, si tiene alguna enfermedad que es transmisible por vectores o por aire o por gotitas, tenemos que ser responsables de las personas que están alrededor de nosotros, porque puede ser que yo pase la enfermedad de una manera muy fácil y benigna, que yo pase 7 o 10 días enferma y que el cuadro sea leve, pero las personas que están a mi alrededor, mis abuelos, el vecino que tiene diabetes, que es obeso o que está inmunosuprimido, ese paciente lo va a pasar muy mal y que pueda fallecer. Entonces tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro entorno para que no vaya a propagarse esta ni otra enfermedad. Nosotros acá en Por Tu Salud vamos a hacer una pausa, pero al regreso seguiremos conociendo información relacionada al virus de Oropuche. Nos seguirá acompañando la doctora Yoxibel Limas Pérez, médico infectólogo. Ya regresamos con más. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Estamos de vuelta con más de Por Tu Salud, conociendo información relacionada al virus de Oropuche. Continúa con nosotros la doctora Yoxibel Limas Pérez, médico infectólogo. Doctora, usted nos mencionaba, ¿no?, que existe una población que es mucho más vulnerable ante este virus y que son las que más se han visto afectadas en la baja tasa de mortalidad que este ha dejado: mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. ¿Cuál es el protocolo de atención de ustedes como especialistas cuando una persona que forma parte de esa población susceptible se ve afectada por este virus? Bueno, una de las primeras recomendaciones que se deben dar a este tipo de población, que como tú bien lo dices, son poblaciones que tienen un sistema inmunológico que está alterado, y en el caso de embarazadas porque pueden transmitirle la infección al feto también, es que esta población debe tener sus enfermedades de base cuidadas. ¿Qué significa esto? Bajo control. Usted debe tener una buena alimentación, debe tener al día su tratamiento, debe tener sus controles con su médico periódicamente para vigilar y revisar el tratamiento que está recibiendo y así mantener una vida lo más saludable posible para que esta u otra enfermedad que usted padezca no le afecte tan severamente. Lo ideal es que este tipo de persona acuda rápidamente al médico, porque este tipo de persona va a tener
un desenlace un poco distinto a un paciente que está completamente sano. Y por eso es que el tratamiento debe ser iniciado de una manera oportuna y rápida. Como lo mencioné anteriormente, el tratamiento específico no le existe, pero como esta es una enfermedad que va a producir síntomas, se debe tratar esos síntomas, es un tratamiento sintomático, y evitar la deshidratación, que es una de las causas de mayor complicación en este tipo de infecciones que producen mucha sudoración, mucha fiebre, inclusive en algunos casos pueden haber vómitos e intolerancia a la vía oral, y entonces de esta manera usted debe ser tratado de una manera intrahospitalaria para colocarle tratamiento endovenoso, porque ya si usted no tolera la vía oral, debe ser de otra manera la hidratación. Entonces el llamado es para acudir a su médico tratante de una manera rápida y oportuna para evitar las complicaciones. Sí, yo creo que es importante hacer hincapié en todo lo que es la prevención y en hacer mucha conciencia en relación a la automedicación, porque muchas personas, sobre todo en esta región del mundo, solemos, porque no me va a salir yo de este paquete, automedicarnos, ¿no? Parte de la población susceptible ante este virus son precisamente las mujeres. Me gustaría saber si las mujeres embarazadas pueden transmitir este virus al feto. Sí, de hecho es una de las alertas que se tienen, que evitar que las mujeres embarazadas lleguen a tener el virus, porque hay una transmisión materno-fetal. Y entonces todavía no se conoce exactamente toda la exactitud, las complicaciones que pueda tener el feto con respecto a este virus, y por eso que hay que evitar la transmisión de este virus o cualquier otro virus al feto. Por eso es que en todas las poblaciones las personas deben estar al día en su sistema de salud, y una de las cosas son las vacunas. El oropuche, no existe vacunas para el oropuche específicamente, pero el adulto y los niños y los ancianos deben tener su esquema de vacunación al día. Nosotros antes teníamos como la idea que solamente los niños eran los que debían vacunarse, pero ya sabemos en medicina basada en la evidencia que hay adultos que deben colocarse vacunas, y es por eso que todos debemos acudir al médico para saber cuáles son las vacunas que me corresponden, y así evitar complicaciones sobre complicaciones de otras enfermedades. ¿Este virus deja algunas complicaciones que se puedan ver a largo plazo, doctora, o no? Hasta el momento se ha descrito que la complicación más frecuente es una meningitis aséptica. Aparentemente los casos que han tenido este tipo de infección más complicada no han dejado secuelas. Entonces, hasta el momento no es un virus que haya tenido unas secuelas o una complicación muy grave, y de hecho la tasa de mortalidad es baja. Mencionábamos al principio que el Ministerio de Salud del país ha emitido una alerta epidemiológica. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando actualmente, no solamente en el sector público, sino incluso también en el sector privado? Esto es una buena noticia, porque esto nos hace ver de que hay primero pruebas en el país para poder diagnosticar este virus. En eso se hace en el Instituto Nacional de Higiene, y que nosotros debemos tener precaución y todas las medidas de precaución para poder evitar la transmisión de este virus, que se realiza a través de vectores. El Ministerio ha notificado que está haciendo todas las labores pertinentes en cuanto a las fumigaciones, pero solamente esta medida no es suficiente para tratar de evitar la propagación de este tipo de virus. Nosotros como ciudadanos debemos evitar la recolección de aguas en los jardines o limpiar el jardín, porque a veces son malezas y desechos que quedan en los jardines, y entonces ahí se acumula el agua, y eso es un lugar preferido para los vectores para crecer y propagarse. Entonces nosotros debemos tener limpieza, cambiar el agua de los materos, cambiar el agua donde beben las mascotas, que eso generalmente es muy poco frecuente que se realice, porque allí es un lugar perfecto para que crezcan las larvas y crezcan los zancudos y mosquitos. Entonces nosotros debemos tener todas esas precauciones para evitar la propagación de este tipo de virus. ¿Una persona que haya tenido el virus de oropuche queda inmune posterior a haber superado este virus o no? Todavía no hay literatura al respecto, pero se supone que sí, que se crean anticuerpos, y por lo menos en un tiempo más o menos prudencial no va a volver a repetir la infección.
pero todavía no se conoce a profundidad sobre si puede repetir o no. Por ejemplo, en dengue, como sabemos, el dengue hay 4 tipos de dengue y no es que repite, pero tú puedes tener 4 serotipos de dengue distintos y puedes presentar estos tipos de dengue en 4 oportunidades. Entonces en Oropuche todavía estamos como muy no muy informados sobre la presencia de cuántos tipos y cuántos serotipos de Oropuche pueden haber y si puedes reinfectarte o no. En este caso me gustaría conocer algo en relación a todo lo que puede ser el impacto, ¿no?, del cambio climático en la proliferación de estos mosquitos. ¿Existe evidencia científica que pueda respaldar esta hipótesis o no? Bueno, sobre todo en cuanto a los cambios climáticos en el periodo de lluvia. Okay. O sea, porque ahí es donde hay más acumulación de agua y es donde más se presenta ese clima de humedad que es muy característico para el crecimiento de este tipo de mosquito. Y de hecho este mosquito, una de las zonas predilectas es la selva amazónica porque es una selva húmeda, donde hay muchos sitios donde hay recolección de agua, donde llueve y se recolecta en el suelo, en las hojas, en ciertos lugares de este tipo de selva. Y lo único es que ahorita esta infección ha pasado como de la zona selvática a la zona urbana debido a nuestros hábitos de siembra y aumento de la zona urbana. Y es por eso es que muchas de estas enfermedades primero estaban en la selva, en animales. De hecho, se describe que este virus empezó en el tití y en el perezoso, que son unos animales, y posteriormente pasó al humano como reservorio ya en la zona urbana. Entonces nosotros lo que tenemos en la mano y como deber es tratar de hacer todas esas medidas de prevención para evitar que se propague el mosquito, porque sin esto no se propaga la enfermedad. Aparte de lo que vendría siendo la fumigación y, bueno, evitar, ¿no?, el agua estancada en ciertos lugares de la casa, ¿qué otras medidas pudiésemos nosotros tomar para evitar ser contagiados por este virus? Bueno, sobre todo es utilizar la indumentaria necesaria. Si nosotros sabemos que vamos a un lugar donde va a haber mosquitos y zancudos y que es una selva, ahorita sobre todo cuando vamos de vacaciones, que vamos a estar en lugares exóticos, algunas playas, algunos bosques, depende del lugar donde usted vaya a ir de vacaciones o de viaje o de un fin de semana, usted debe utilizar la indumentaria apropiada para el lugar. Eso significa utilizar mangas largas, tanto en los brazos como en las piernas, que sea holgado para que el mosquito no pique en su piel, utilizar repelentes, tratar de usar ropa clara, que este color no le gusta mucho a este tipo de mosquitos. En las casas tratar de evitar, mantener las telas metálicas, el uso de telas de esas telas mosquiteras para que no entre el zancudo y te pueda picar el zancudo o el mosquito. Bueno, vemos entonces allí parte de lo que es la prevención. También conversábamos sobre el diagnóstico oportuno de este virus y por supuesto también el tratamiento. Hasta el momento, lo ha mencionado la doctora Yoxibel, no existe un antídoto que nos permita a nosotros evitar ser contagiados por él, pero sí podemos tomar ciertas medidas que nos ayudarían a preservar nuestra salud. Se nos ha terminado el tiempo, doctora, pero me gustaría que comparta con nosotros sus redes sociales y dónde pueden encontrarla. Bueno, a través de @tumédicoenlínea y al 0414-8531-320. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la sintonía. Ya lo saben entonces, este virus puede prevenirse de las maneras en que la doctora lo ha compartido así el día de hoy. La invitación, por supuesto, es a que usted que nos está viendo nos siga a través de redes sociales, a que interactúe por allí con nosotros y nos haga llegar incluso algunos temas de su interés. @Publinsight, @Publinmagazine y @Carvajal Echenique. Será hasta una próxima oportunidad.